¿Por qué ella elige al hombre que puede perderla? Ella tiene 10 pretendientes en su teléfono ahora mismo, todos más guapos, ricos o divertidos que tú. Y sin embargo, si haces esto bien, no importa cuántos haya, ella solo va a ver a uno, a ti, pero para llegar a ser ese único, primero debes entender una regla invisible que pocos hombres conocen. La mujer con muchas opciones no busca al mejor, sino al que puede perderla y seguir adelante. No es un juego cruel, es una estrategia ancestral inscrita en la psicología femenina. Desde tiempos inmemoriales, lo que atrae a una mujer no es el que grita más fuerte o corre más rápido. Es el que camina firme, con autoridad emocional y sin miedo. ¿Por qué ella se obsesiona con algunos hombres y a otros simplemente los ignora sin pestañear? La respuesta no está en su apariencia física, ni en la cantidad de dinero que tengan, ni siquiera en lo divertidos o carismáticos que puedan parecer en una primera impresión. Nada de eso es el verdadero detonante de su interés profundo y sostenido. Lo que realmente marca la diferencia es algo mucho más sutil y poderoso: la forma en que ciertas personas reaccionan, o, más bien, no reaccionan ante su comportamiento, la manera en que mantienen la calma y no se desesperan ni se arrodillan para ganar su atención. En un mundo donde todos parecen luchar por captar su mirada, donde la competencia es feroz y el ruido es constante, la actitud del hombre que sabe cómo mantenerse firme y sereno es lo que realmente destaca. Imagínate una sala abarrotada de hombres, todos hablando al mismo tiempo, cada uno intentando ser más ruidoso, más divertido, más llamativo que el otro. En ese caos de palabras y gestos exagerados, donde cada quien intenta sobresalir a toda costa, la saturación es tal que termina generando indiferencia o confusión. Ahora imagina que en medio de ese bullicio hay uno solo que permanece en silencio, tranquilo, seguro de sí mismo, como si no tuviera necesidad de competir por nada ni por nadie. No hace esfuerzos desesperados por impresionar, ni busca llamar la atención con artificios. Esa calma serena, esa independencia emocional palpable, es lo que rompe la saturación y la monotonía, es lo que hace que ella, consciente o inconscientemente, voltee y fije la mirada en ese hombre diferente, en ese hombre que no está dispuesto a perder su dignidad por ganar un poco de atención pasajera. Porque lo que ella busca, en realidad, es ese poder tranquilo, esa fuerza interior que no se mide en palabras rimbombantes o en gestos extravagantes, sino en la capacidad de ser uno mismo sin necesidad de complacer ni de suplicar. Esa actitud genera en ella una fascinación que va más allá de lo superficial. Es una atracción genuina que surge de reconocer en ese hombre a alguien con integridad, seguridad y misterio. La mayoría de los hombres no entienden que perder el control, mostrar ansiedad o insistir con desesperación no solo es contraproducente, sino que es un imán para el rechazo. En cambio, el hombre que se mantiene ecuánime, que conserva su espacio y su paz interior, se vuelve magnético, irresistible, porque representa algo raro y valioso en un mundo lleno de ruido y falsedad. Así, la clave para entender por qué ella se obsesiona con unos e ignora a otros no está en lo que haces para llamar su atención, sino en lo que no haces. No caer en la trampa de la desesperación ni la dependencia emocional. El secreto está en dominar tu propio mundo interior, en irradiar esa independencia que la desconcierta y atrae al mismo tiempo, porque esa es la verdadera señal de un hombre que vale la pena, uno que no se quiebra ante la incertidumbre, que no suplica afecto, sino que lo inspira con su autenticidad. Y esa autenticidad es la que la hace quedarse, la que la hace preguntarse por qué no puede sacarte de su mente. Aquí está la lección que Maquiavelo habría dado en la era digital. El verdadero poder no es jugar las reglas, sino crear tus propias reglas. Y la regla número 1 es no mostrar nunca necesidad emocional. Cuando ella tarda en contestar, ¿qué haces?
Los otros 9 se desesperan, mandan doble mensaje, se disculpan, se convierten en el mensajero de sus emociones. Tú no sigues con tu vida. Tranquilo, porque entiendes que tu valor no depende de su respuesta, sino de quién eres independientemente de ella. Esto es absolutamente clave para entender la compleja y fascinante mente femenina. Las mujeres tienen una habilidad casi instintiva para percibir el miedo a kilómetros de distancia, como si pudieran olerlo en el aire. Esa necesidad emocional, ese temor a perder, no es un secreto oculto ni algo que puedan disimular fácilmente. Es un olor sutil pero penetrante que repele y aleja, porque cuando alguien actúa desde ese miedo, transmite una energía débil, insegura, que no inspira ni respeto ni deseo. La mujer lo siente en cada palabra, en cada gesto, y ante esa vibración termina perdiendo interés, porque inconscientemente busca en el otro fortaleza, seguridad y poder interior. Pero cuando alguien camina con poder verdadero, con una firmeza serena, sin ataduras ni dependencias emocionales, esa presencia proyecta algo completamente diferente: respeto, atracción y un aura de misterio que no se puede fingir ni fabricar. Ese misterio es el ingrediente invisible pero esencial que genera la llamada adrenalina emocional, esa corriente eléctrica que la mantiene enganchada, expectante, deseosa de descubrir más. Es esa chispa la que convierte una conexión superficial en algo memorable, apasionante y auténtico. Ahora bien, ¿cómo se construye ese poder real y magnético? No es cuestión de trucos baratos ni máscaras temporales, sino de desarrollar una serie de estrategias prácticas y conscientes que separan al hombre común del hombre inolvidable, aquel que realmente sabe cómo conectar desde su esencia y mantener el interés sin caer en juegos desgastantes. Primero, la disponibilidad selectiva. No se trata de ser inaccesible ni de jugar a hacer que ella sufra por no saber dónde estás, sino de valorar tu tiempo y mostrar que tu vida es plena y valiosa por sí misma. No contestes cada mensaje en segundos ni estés siempre disponible a su alcance, porque esto puede transmitir que tu mundo gira alrededor de su atención. Al contrario, demuestra que tienes prioridades, proyectos, y que tu bienestar no depende de la aprobación externa para sentirte completo y realizado. Segundo, respuestas reflexivas. Mientras otros caen en la trampa de responder impulsivamente y sin filtro, tú contestas con intención y claridad. No escribas solo por llenar el espacio ni por intentar agradar a toda costa. Cada mensaje debe tener un propósito, debe dejar algo para pensar o para sentir, debe sumar valor a la conversación y mantener viva la curiosidad. Tercero, independencia emocional. Tu estado de ánimo no puede estar atado a sus palabras o acciones. Si ella está interesada, bien; si no, también bien. Esto no es indiferencia ni frialdad, sino fortaleza emocional. Es la demostración clara de que eres dueño de ti mismo, que tienes control sobre tus emociones y que no permites que factores externos determinen tu paz interior. Cuarto, crear un miedo auténtico a la pérdida, pero no mediante juegos baratos o manipulaciones superficiales, sino siendo genuinamente alguien que puede seguir adelante sin depender de nadie. El hombre poderoso no teme perder a nadie porque conoce su propio valor y su capacidad de reconstruirse. Esa seguridad transmite una energía tan fuerte que genera en ella una necesidad casi irracional de no perderte, porque sabe que contigo está ante algo único y difícil de reemplazar. Piensa en esto con atención. Cuando eres predecible, eres controlable, porque cualquiera puede anticipar tus movimientos y saber cómo reaccionar ante ellos. Pero cuando eres auténtico e independiente, te vuelves impredecible y, por lo tanto, valioso. Esa incertidumbre emocional no debe ser vista como tortura, sino como la esencia misma de la atracción, el motor invisible que impulsa la elección femenina cuando tiene múltiples opciones disponibles. Ahora llegamos a la paradoja final.
la más poderosa y desconcertante, esa verdad que pocos comprenden, pero que tiene el poder de transformar por completo la dinámica de cualquier relación. El hombre que está dispuesto a irse es el único que realmente se queda. Esta idea rompe con todas las nociones tradicionales que nos han vendido sobre la persistencia y la búsqueda constante, porque revela que la verdadera fuerza no reside en aferrarse ni en perseguir con desesperación, sino en tener la valentía y la seguridad para alejarse cuando las circunstancias lo requieren. Porque cuando te muestras como alguien que no se queda por miedo a perder, sino que permanece por elección propia, creas un espacio único y profundo en su mente y en su corazón, un lugar reservado para la autenticidad y la confianza, donde ninguna otra persona puede entrar con la misma intensidad ni con la misma sinceridad. Ella está acostumbrada a un guión predecible, a que todos a su alrededor se vuelvan más intensos cuando ella se aleja, a que rueguen por su atención cuando ella duda, a que persigan desesperadamente cuando ella se distancia o se hace la difícil. Este patrón, aunque común, es precisamente lo que le resulta agotador y poco atractivo, porque muestra dependencia, inseguridad y falta de control. Pero tú haces algo diferente, algo que parece casi contraintuitivo, pero que en realidad es la clave maestra para construir una conexión poderosa y duradera. ¿Qué haces en la práctica cuando estas situaciones ocurren? Cuando ella cancela planes sin una explicación clara, no insistes inmediatamente en reagendar, porque sabes que la presión solo genera rechazo y desgaste emocional. Cuando te deja en visto, no caes en la trampa de enviar otro mensaje insistente que solo muestra ansiedad o necesidad. Y cuando su interés parece disminuir, no intensificas tu juego con más mensajes, llamadas o demostraciones de afecto forzado, porque comprendes que la verdadera atracción no se fuerza, se cultiva con paciencia y autenticidad. En lugar de caer en estos hábitos que la mayoría sigue, tú haces algo verdaderamente revolucionario. Vives tu vida con plenitud, como si ella no fuera una parte indispensable de tu felicidad, porque en realidad lo es. Eres completo, eres autónomo, y tu mundo no gira alrededor de su atención o su aprobación. Esta actitud, este desapego consciente y saludable, no solo genera respeto, sino que también despierta en ella una admiración profunda, porque demuestra que eres un hombre con límites claros, que se valora a sí mismo y que no teme perder, lo que no está destinado a quedarse. Así te conviertes en alguien que no persigue sombras ni ilusiones, sino que se mantiene firme en su esencia, listo para quedarse solo, si esa es la verdadera elección, y para partir sin resentimientos, si el camino se bifurca. Esa es la paradoja final, la que te coloca en una posición de poder real y auténtico, porque solo quien está dispuesto a irse es el que en verdad puede quedarse. Porque el verdadero poder no reside en manipular emociones ajenas, ni en jugar con los sentimientos de otros para obtener un beneficio momentáneo. El poder auténtico, ese que perdura y transforma, nace de la claridad absoluta que tienes contigo mismo, de la honestidad inquebrantable que mantienes sobre quién eres, qué valoras y cuáles son tus límites. Solo invierto en personas que invierten igual en mí. Esta frase no es un capricho ni un simple dicho pasajero, es un principio fundamental que marca la diferencia entre relaciones saludables y aquellas que solo desgastan y vacían. Cuando algo cambia, cuando el balance se pierde y la inversión emocional, de tiempo o energía, ya no es recíproca, no hay lugar para el drama, las súplicas o la desesperación. En lugar de eso, hay una decisión consciente, una retirada elegante y segura. Me hago a un lado sin dramas, solo con claridad. Esta claridad, lejos de ser una amenaza o un ultimátum impositivo, es en realidad un estándar firme, un acto profundo de autorrespeto, que demuestra que te valoras lo suficiente como para no permitir que te den menos de lo que mereces. Es una
Señal inequívoca de madurez emocional y fortaleza interna, porque sabes que tu bienestar depende de mantener ese equilibrio, no de rogar por atención o afecto que no llega. Cuando ella percibe esta actitud, cuando siente que tú tienes la capacidad real de perderte para siempre, algo se activa en lo más profundo de su cerebro primitivo, una reacción instintiva e incontrolable, el famoso FOMO, el miedo a perder algo valioso y único. Este miedo, que no es un miedo cualquiera, sino uno que nace en las raíces más profundas y ancestrales del ser humano, es una fuerza mucho más poderosa y primitiva que cualquier otra emoción o pensamiento que pueda surgir en su lista de opciones o en su mente consciente. Es un temor que trasciende la lógica y la razón, una señal que activa instintos básicos de supervivencia emocional y social. No importa cuántas otras alternativas, opciones o personas tenga a su alcance, ninguna de ellas puede compararse con la posibilidad real y tangible de perder algo que no se encuentra fácilmente, algo único que representa la autenticidad verdadera, la fortaleza interior y el respeto profundo hacia uno mismo. Es esa rareza, ese valor intangible pero palpable, lo que convierte ese miedo en un motor invisible pero imparable que la impulsa a valorarte mucho más, a replantear sus decisiones con una nueva perspectiva y a cuestionar con seriedad qué es lo que realmente quiere conservar cerca de su vida. Este miedo ancestral funciona como un mecanismo protector y a la vez como un estímulo para la reflexión y el cambio, porque cuando siente que puede perder algo que es genuino y auténtico, algo que no se reemplaza fácilmente, se activa una necesidad intensa de no dejarlo ir sin luchar desde un lugar real y consciente. Por eso, el verdadero poder, el poder que realmente transforma las relaciones y la manera en que te valoran, no es una estrategia diseñada para controlar, manipular o forzar situaciones a tu favor. Más bien, es la capacidad profunda y valiente de mantener tu verdad intacta, de conservar tu claridad mental y emocional, y de preservar tu dignidad personal sin importar las circunstancias, incluso cuando eso implique alejarte sin miedo, sin resentimientos y sin culpa. Porque esa fortaleza interna, esa seguridad en ti mismo, es la que marca la diferencia definitiva. En un mundo donde las opciones abundan, donde muchas personas parecen intercambiables y superficiales, los hombres con verdadero autorrespeto son escasos, casi como una rareza que se vuelve aún más valiosa con el tiempo. Esa escasez los convierte en figuras de admiración y deseo genuino, porque no es fácil encontrar a alguien que se respete, que no sacrifique su esencia por aprobación y que se mantenga firme en sus convicciones. Por eso, más allá de cualquier técnica o juego, la clave está en construir y sostener ese poder auténtico que nace del amor propio y la integridad, porque eso es lo que hace que el miedo a perderte no sea solo un temor pasajero, sino una fuerza que mueve a ella a querer quedarse, a valorar cada instante y a reconocer que lo que tienes es verdaderamente irreemplazable. Maquiavelo lo expresó con una brutal honestidad que pocos se atreven a enfrentar en la vida real, una frase que atraviesa generaciones y sigue siendo tan vigente como contundente. Quien abandona lo que es por lo que debería ser, antes procura su ruina que su preservación. Esta sentencia no es solo una advertencia, sino una verdad fundamental para quienes buscan conquistar y, sobre todo, para quienes desean mantener su integridad en el proceso. En términos simples y directos, si tú decides dejar atrás tu esencia, ese núcleo auténtico que te define, con la esperanza de convertirte en alguien distinto solo para agradar o conquistar a otra persona, lo que realmente estás haciendo es firmar un contrato con tu propia pérdida. Te garantizas perderte a ti mismo en el intento y con esa pérdida inevitable, pierdes también la posibilidad real de conectar con ella en un nivel genuino y profundo.
porque no hay nada más poderoso ni más magnético que un hombre que se mantiene firme en su verdad, que no se disfraza ni se adapta a moldes ajenos, sino que brilla con la luz de su propia originalidad. Cuando te mantienes fiel a ti mismo, cuando defiendes tus valores, tus gustos, tu forma de ser sin pedir disculpas, te vuelves irresistible. No eres una copia más en un mar de opciones, eres una voz única en un coro lleno de imitadores. Ella no busca al mejor postor que pueda ofrecerle la mayor cantidad de halagos o regalos superficiales. Ella busca al hombre auténtico, ese que puede alejarse sin miedo, porque sabe que su valor no depende de la aprobación de nadie más. Ese hombre es el que vale la pena perseguir, el que provoca deseo no por lo que aparenta, sino por lo que realmente es. Y ese hombre, sin duda, eres tú. No olvides nunca esta verdad esencial. El poder real no reside en la perfección artificial que el mundo intenta vendernos, sino en la autenticidad profunda que nace de aceptar y abrazar cada una de nuestras imperfecciones. El poder verdadero no proviene de necesitar menos a los demás, sino de valorarte más a ti mismo, de reconocer tu propia dignidad, sin buscar que otros te la confirmen. No surge de competir con otros hombres para ver quién destaca más, sino de crear tu propio camino, de construir una identidad sólida que nadie pueda derribar ni imitar. Así que recuerda siempre, no abandones nunca tu esencia en nombre de una ilusión. Mantente fiel, sé original y verás cómo todo a tu alrededor cambia, porque el poder más grande está en ser simplemente tú. Finalmente, para aquellos que están viendo esto y aún continúan atrapados en el ciclo agotador de competir, rogar y perseguir una atención que parece siempre escurrirse entre los dedos, es necesario enfrentar una verdad incómoda, una realidad que pocos están dispuestos a aceptar, pero que marcará un antes y un después en su manera de entender las relaciones y el poder personal. Solo un pequeño porcentaje, apenas el 10%, realmente logra comprender y aplicar esta mentalidad maquiavélica, esa forma estratégica y sutil que no se basa en ser el mejor a los ojos de todos, sino en ser el mejor para uno mismo primero, en consolidar un poder interno que no necesita validación externa. Si tú formas parte de ese 10%, si sientes que estás listo para dejar atrás los juegos superficiales, los patrones que solo te desgastan y no te llevan a ninguna parte, entonces este es tu momento. Dale like, suscríbete y prepárate para algo mucho más profundo y transformador, porque lo que viene a continuación no es solo una simple técnica ni un truco pasajero, es la evolución definitiva de esta estrategia psicológica, una que cambiará por completo todo lo que creías saber sobre la seducción, el poder y el dominio personal. No se trata de ser el más rápido, el más simpático o el que mejor sabe decir palabras bonitas, sino de convertirse en ese hombre que, antes que nada, se ha elegido a sí mismo, que se ha respetado, que ha cultivado su propia valía y no la pone en manos de terceros. Ella no elige al mejor candidato según los estándares sociales o superficiales. Ella elige al hombre que se eligió a sí mismo primero, aquel que no suplica ni ruega, sino que se sostiene con una fuerza interna imparable. Y tú, que lees esto ahora, estás a solo un paso de convertirte en ese hombre. Estás al borde de una transformación profunda que te permitirá dejar atrás la inseguridad, la desesperación y la necesidad constante de aprobación. Porque cuando te eliges a ti mismo, cuando te conviertes en tu propia prioridad, cambias las reglas del juego y nadie más tiene el poder sobre tus emociones ni tu destino. Prepárate para descubrir ese poder, para caminar con una nueva confianza y para atraer no solo a quien quieres, sino a quien realmente vale la pena en tu vida.